El tema que vamos a abordar hoy es fe y razón en el evangelismo, empezando con la frase de ese famoso ateo, Richard Dawkins. Y bueno, él dice así, él dice que en todas las áreas, excepto en la religión, nosotros creemos como resultado de la evidencia. En pocas palabras, la fe del cristianismo es ciega. Así que vemos que no solamente hay ateos que suelen decir que la fe no tiene nada que ver con la razón. Algunos de ellos han atacado a los cristianos, a ciertos cristianos, de rechazar la razón. Así que dentro del cristianismo hay cristianos que creen que ambas no tienen relación alguna. Esto es muy importante porque dependiendo de la definición que nosotros tengamos sobre la relación entre la fe y la razón, esos van a desempeñar un papel de suma importancia en nuestra evangelización. Y para entender un poco mejor esto, pongamos algunos ejemplos de varias personas cristianas que sostienen opiniones diversas entre la relación entre la fe y la razón. Primero tenemos a un cristiano que solo se basa en la fe. Esta persona admite libremente no saber absolutamente nada sobre las evidencias cristianas. Para este hombre, la fe en Cristo y solo la fe, aparte de cualquier evidencia racional de la divinidad de Jesús, es todo lo que importa en cuanto a su relación con Dios. Por otro lado, tenemos a otro creyente que parece bastante convencido de que su fe cristiana está bien basada en el razonamiento y solo a través de las pruebas se puede creer en el cristianismo, minimizando la fe. Otro cristiano cree que no se puede confiar en la fe ni en la razón. Para este hombre absolutamente nada puede saberse con certeza, ni por la fe ni por la razón. Pero sabemos que para un joven buscador de la verdad, ninguno de esos puntos le parece realista. Y pues ya definiendo los términos, mucha gente define la fe como creer en cosas que no parecen reales o incluso creer en cosas que parecen ir en contra de la lógica y la razón. Tanto creyentes como no creyentes tienen eso en mente cuando piensan en la palabra fe. Incluso algunos creyentes llegan a enorgullecerse de sus creencias que les parecen irracionales, pensando que esa fe es muy piadosa. Así que una de las declaraciones que más escuchamos es esta: olvídate de las razones para creer, solo ten fe y toma cada palabra de las escrituras literalmente. Por otro lado, la razón puede definirse como el poder de la mente para pensar, comprender y formar juicios mediante el proceso de la lógica. También puede referirse a nuestras facultades cognitivas humanas. Así que la relación de la fe con la razón en ese sentido implica preguntarnos si nuestras creencias son razonables. En otras palabras, ¿usamos adecuadamente nuestras facultades cognitivas para evaluar esas creencias? Creo que como cristianos nunca debemos argumentar que hay un conflicto aquí, porque esta facultad es parte de lo que somos hechos, creados a la imagen de Dios, ¿no? Y bueno, también vemos que a lo largo de la historia también vemos que los cristianos han estado divididos sobre este tema y han surgido varios puntos a lo largo del tiempo, varias posiciones. Por ejemplo, aquí tenemos 4 puntos de vista, ¿no? En cuanto a la relación entre la fe y la razón. La posición número 1 dice que es fe menos razón, es igual a fideísmo, o sea, la fe minimizando la razón, ¿no? La posición 2 es razón menos fe es igual a racionalismo. En la posición 3 tenemos sin fe más sin razón es igual a un postmodernismo, y en la posición 4 tenemos fe más razón es igual a un enfoque clásico del cristianismo bíblico. Tomando en cuenta que, o sea, no todo fideísta se opone completamente a las evidencias lógicas de Dios. Dentro de ellos hay muchos puntos de vista, o sea, de formas de argumentar y eso, y no todo racionalista rechaza la fe de Dios por completo. Así que, en otras palabras, no siempre es posible ubicar a esas personas en una de esas categorías, ¿no? No pretendo generalizar o encasillarlos, etcétera, ¿no? Es porque tengamos una idea nomás y pues tengamos un criterio sobre esto. Y bueno, empezamos con el primero, que es fideísmo, que es fe sin razón. El fideísmo se deriva de la fides, que en latín significa fe. El fideísmo o feísmo es esa posición que eleva la fe por muy encima de la razón, incluso hasta el punto de despreciarla en algunos casos. El lema del fideísta es: lo creo y eso lo resuelve. Así que para esta persona la creencia religiosa es una cuestión de fe y confianza total solo en la autoridad, o sea, solo en la Biblia. Así que también hay muchos ejemplos bien conocidos de fideístas cristianos a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos en la iglesia primitiva tenemos a Tertuliano,
Tenemos el extraordinario, en la Reforma también tenemos a Martín Lutero y el extraordinario erudito francés Blaise Pascal. Tenemos al existencialista cristiano Søren Kierkegaard y al teólogo ortodoxo Karl Barth, y generalmente se ofrece como los 5 fideístas más destacados de la historia cristiana. Y vamos a resumir un poco de lo que ellos creían sobre este punto. Por ejemplo, Tertuliano decía que a menudo se conoce primeramente como el proponente del enfoque de la fe pura para conocer a Dios. Tertuliano dijo que lo que hizo que el cristianismo fuera tan digno de confianza para él es que no se basa en el razonamiento, sino que se basa en una cosmovisión sobrenatural que de muchas maneras va en contra de la razón, haciendo una diferencia entre el Dios infinito y las personas finitas. O sea, que la verdad del cristianismo solo puede explicarse mediante la revelación divina. Sin embargo, realmente Tertuliano era muy culto y teológicamente astuto. Utilizó la lógica y el razonamiento cuando fue necesario, así que podemos decir que para Tertuliano la fe triunfó, pero no borró de todo la lógica o el razonamiento. Tenemos a Martín Lutero. Él ponía pues el enfoque por muy encima del razonamiento, ¿no? Ese es su lema. Así que él hizo declaraciones muy negativas, muy fuertes sobre la razón, muchas de las cuales son citadas por los escépticos en sus intentos de mostrar que el cristianismo es irracional. Por ejemplo, dijo en varios contextos diferentes que la razón debe ser destruida. Y, por ejemplo, él también sostenía que la naturaleza caída de la humanidad era tan severamente debilitante que la mente era simplemente incapaz de saber nada con certeza acerca de Dios y su voluntad. Y él proclamó que la razón es enemiga de Dios porque es contraproducente en términos de conocer a Dios y los asuntos espirituales. Él también decía que la teología natural era bastante inútil, porque decía que no ofrecía ningún conocimiento real sobre la voluntad de Dios y el plan de salvación de Dios. Para los que no sepan más o menos qué es la teología natural, es la que se basa en la observación de la naturaleza, ¿no? A diferencia de la teología revelada o sobrenatural que se basa en la revelación especial, o sea, la palabra, ¿no? De Dios. Y pues la observación de la naturaleza pues es una búsqueda intelectual, y la teología natural pues implica la filosofía humana, el razonamiento como un medio de conocer a Dios, y generalmente él rechazaba todo esto. Casi todos los fideístas rechazan la teología natural. También tenemos a Blaise Pascal, ¿no? Pascal señaló la insuficiencia de los argumentos apologéticos habituales, convencido de que el ser infinitamente incomprensible no puede ser conocido a través de argumentos finitos y comprensibles, ¿no? Y es muy curioso, ya que Pascal pues había sido influenciado por el racionalismo de René Descartes, así que se ha dicho que Pascal no puede ser 100% un fideísta, ¿no? Aunque también la fe de suma importancia, pues la fe a Pascal podemos decir también que ejemplificó una forma mucho más racional del fideísmo, permitiendo un pie en la puerta de la lógica y el pensamiento crítico. Así que su apologética no enfatizó la fe, pero no despreció del todo pues, la razón. Y también tenemos a Barth, pues él decía que la fe guiaba al intelecto y no al revés. Así que cualquier intento de comenzar con el intelecto, como en la teología natural, nunca lo llevará a uno a una fe verdadera. Así que él mantuvo una visión muy tradicional del fideísmo. Él habló en contra de la apologética en términos severos porque estaba convencido que todo nuestro conocimiento de Dios, o sea, él decía que todo nuestro conocimiento de Dios es dado solo a través de Jesucristo el Redentor. Así que cualquier doctrina que sugiere que el ser humano puede llegar al conocimiento de Dios independientemente de Cristo es necesariamente falsa. Por lo tanto, es inútil usar la naturaleza, la razón, la experiencia o la ética humana como señales de la posible existencia de Dios. Así que la apologética es una imposibilidad porque no hay un punto de partida o de contacto entre Dios y el hombre fuera de Cristo. Es decir, no sirve para nada, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente la posición fideísta tradicional, o sea, la fe sin razón, produce una fe irrazonable. Si bien es cierto que la razón no produce fe, pero sí apoya la fe. Y a veces eso marca la diferencia cuando se trata tanto de fortalecer la fe de un creyente como de armar al creyente para enfrentar los desafíos de los escépticos. Así que para el fideísta no requiere casi ninguna preparación apologética. Todo lo que el fideísta debe hacer es concentrarse en el testimonio personal, la lectura o la citación de las escrituras, y por qué la fe pues, cristiana ha sido una fuente de fortaleza y esperanza.
pero generalmente esas personas no están tan preparadas para dar respuestas a quienes buscan evidencias intelectuales que se requieren para creer. Y no estoy diciendo que esos puntos que ellos enfatizan sean malos o incorrectos, al contrario, nosotros también debemos tomarlos que son pues muy adecuados en nuestro cristianismo, ¿no? Y entonces, por último, también a menudo que se considera que la fe requiere un salto, pues, ¿cómo sabemos a qué fe dar ese salto, no? O sea, hay muchas religiones en el mundo de hoy, como la fe judía, la musulmana, la hindú, la mormona, etc. Entonces debería ser obvio que no todas esas religiones pueden conducir a Dios, así que muchas de ellas se contradicen completamente a las demás. Entonces necesitamos razones por las que estamos tomando la decisión correcta con respecto a qué fe apostar, y esas razones deben ser razonables. Por lo tanto, la razón es muy significativa y necesaria, ¿no? Y bueno, entramos al racionalismo, que es razón sin fe. El racionalismo sostiene que para que un sistema de creencias sea aceptado, debe ser posible probar que el sistema de creencias es verdadero por medio de la evidencia y el razonamiento. En otras palabras, el pensamiento racional es de suma importancia y la capacidad de participar en la lógica del pensamiento crítico tiene autoridad. Por ejemplo, el lema del racionalismo es entiendo para poder creer, ¿no? Por ejemplo, el racionalista Clifford llegó incluso a afirmar que está siempre mal, pues en todas partes y para cualquiera creer algo con pruebas insuficientes. Y bueno, pues sabemos que el autor de Hebreos pues nos dice que nos aclara que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Como nos dice Hebreos 11:6. La razón por sí sola simplemente no puede producir fe, pero sí, la razón apoya la fe, pero pues no puede producir fe. En segundo lugar, hay algunas verdades que se conocen solo a través de la revelación de Dios en la palabra escrita. Creo que quizás el mejor ejemplo de esto es en la naturaleza trina de Dios. La teología natural, ¿no? Que es la revelación general de Dios en y en todo el universo material, pues puede apuntarnos en la dirección de un creador, pero el diseño inteligente de este mundo no puede apuntarnos en la dirección de la naturaleza trina de Dios. Para esto necesitamos la autorrevelación de Dios en las escrituras, ¿no? Y pues tenemos al posmodernismo, que es sin necesidad de fe ni de razón. Por ejemplo, en los círculos cristianos, el término posmodernismo generalmente se refiere a la tendencia a aceptar diferentes visiones del mundo como todas de igual y valor y validez, ¿no? Durante mucho tiempo, pues el mundo ha entretenido muchas historias diferentes sobre la naturaleza y la realidad última, ¿no? El naturalismo tiene su historia, el panteísmo tiene su historia y pues el cristianismo tiene una historia aún más diferente y así sucesivamente, ¿no? Con el postmodernismo ninguna historia puede tener más credibilidad que otra. Todas las historias son igualmente válidas. Y pues el posmodernismo se define principalmente por una actitud de subjetividad en los asuntos morales, religiosos y filosóficos. Por lo tanto, el posmodernismo es esencialmente sinónimo de relativismo. Y pues el posmodernismo sostiene que gran parte de lo que sabemos está controlado por las emociones y las corazonadas, por así decirlo. Así que para muchos pensadores posmodernos ni la fe ni la razón ofrecen un medio confiable para saber algo con certeza, ¿no? Por ejemplo, los teólogos posmodernos invitan a la Iglesia a reevaluar sus creencias y prácticas. Caitlin Norris, por ejemplo, captura la elevación actual de la experiencia cristiana sobre la verdad. Ella dice, vamos a la Iglesia para cantar, y la teología es secundaria. La teología posmoderna aplica una hermenéutica de la sospecha de las escrituras y en consecuencia desafía su inspiración y coherencia, respalda a un Dios incognoscible, niega la singularidad de la persona de Jesús, etc. Así que cuando los grupos se forman bajo esta forma de pensar, la teología y la doctrina tienden a inclinarse más hacia el liberalismo. Y bueno, pues llegamos al cristianismo bíblico, que es fe y razón trabajando juntas, ¿no? El enfoque pues clásico en el pensamiento cristiano siempre ha sido combinar la fe con la razón. En Atenas, Pablo razonó con los filósofos griegos para proclamarles el evangelio de Cristo, ¿no? Sin embargo, Pablo era claramente un hombre de gran fe. Así que los griegos generalmente ponían un gran énfasis en el razonamiento y Pablo pudo encontrarlos donde estaban. Pablo no rehuyó la lógica ni el razonamiento, sino que los utilizó como una herramienta necesaria para la evangelización.
Así que por lo tanto podemos decir que Pablo combinó una gran fe en Cristo y su palabra con la capacidad de la mente humana para razonar hacia la verdad. Y por ejemplo, en el siglo II, Justino Martín desarrolló aún más el papel del razonamiento para proclamar y defender la fe. Justin fue el primer ejemplo fuera del Nuevo Testamento de un pensador cristiano dedicado que intentó compartir la fe con los no creyentes, estableciendo primero un terreno común o un punto de conexión basado en la lógica o en el razonamiento, ¿no? Así que para Pablo o Justino, incluso el mundo pagano conocía algunas verdades acerca del único Dios verdadero, por limitado que ese conocimiento pudiera haber sido, y para ello se aprovecharon de esas verdades y se basaron en ellas con la cosmovisión cristiana. Así que ambos reconocieron que toda la verdad viene de Dios y por lo tanto el único Dios verdadero puede ser reconocido hasta cierto punto por todas las personas, ¿no? Y bueno, tenemos también Agustín y Anselmo, la fe en busca de comprensión. Agustín siempre enfatizó la capacidad de la mente para participar en la lógica y el razonamiento. Agustín estaba convencido que el cristianismo es una fe bien razonada y no solo una cuestión del corazón o de las emociones. Cabe señalar que tanto como Agustín como Anselmo eran eruditos muy inteligentes, increíblemente dotados, que ejercían la lógica o el razonamiento en su examen de cuestiones teológicas. A pesar de su posición de fe que busca entendimiento, no estaban ni de cerca de ser fideístas tradicionales, ¿no?, que mantenían la fe en Cristo y las escrituras aparte de las evidencias racionales. Así que para Agustín y Anselmo, el requisito previo para conocer la verdad espiritual era la fe salvadora, que aclaraba pues los pensamientos, pero que de una manera quitaba el razonamiento o del cuadro, pues, ¿no? Y bueno, tenemos a Aquino y la teología natural, ¿no? Tomás de Aquino decía que la gente podía utilizar la lógica y el razonamiento con gran provecho, pero la lógica y el razonamiento se aplican solo a los asuntos naturales, que para Tomás de Aquino también incluía una creencia general en la existencia de Dios, es decir, la teología natural. Cuando se trataba de doctrinas claramente cristianas en oposición a un teísmo general o teología natural, Aquino se apresuró a admitir que la revelación especial de Dios era absolutamente necesaria para comprender los misterios del teísmo cristiano, como les mencionaba ahorita. Así que Aquino se habría sentido cómodo sosteniendo que la existencia de Dios podía ser conocida a través de un análisis crítico de los argumentos teístas. Pero para saber que Dios es de naturaleza trina, uno debe confiar en las palabras reveladas de Dios en las Escrituras. Así que el razonamiento sobre la naturaleza nunca lo llevará a uno con certeza a saber que Dios existe, que Dios existe como un ser trino. Y bueno, tenemos fe y razón, que es el equilibrio, es la clave, ¿no? Vimos que la mayoría, pues vemos aquí que los pensadores cristianos tuvieron cuidado de equilibrar, pues ahorita que estamos al final, esos pensadores tuvieron cuidado de equilibrar la lógica y el razonamiento con la fe en Cristo a las Escrituras, ¿no? Algunos como Lutero, Kierkegaard, que no lo mencioné, pero él también está en una posición, pueden haber enfatizado la fe por muy encima de la razón, mientras que otros pueden haber sido razonables en su enfoque para comprender a Dios y el orden natural, pero sabemos que los grandes pensadores cristianos sabían que necesitaban pues esa combinación entre la fe y la razón, ¿no? O sea, fe en las Escrituras y fe en el Cristo resucitado para conocer verdaderamente a Dios y comenzar a comprender todas las cosas espirituales, ¿no? Ya después de la época de la Reforma se empieza a ver importantes desequilibrios entre la fe y la razón, con el enfoque excesivamente racional de los pensadores también de la Ilustración y el enfoque de la fe pura con Lutero, pues ahora mismo, para complicar aún más las cosas, pues hoy en día tenemos también pues esa actitud del escepticismo postmoderno, que pone en tela de juicio la utilidad tanto de la fe como de la razón, ¿no? Y bueno, llegando a la fe y la razón, el equilibrio es la clave, pues vemos que ya analizando pues la fe bíblica, vemos que la Biblia misma nos describe qué es la fe. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. De modo que la fe bíblica no es una fe ciega, sino más bien una confianza fuertemente justificada, ¿no? O sea que la frase esperando no implica una mera ilusión. Más bien, la palabra griega usada indica una expectativa segura, el tipo de confianza que tenemos cuando tenemos una buena razón para creer algo, ¿no? Así que bíblicamente la fe es tener confianza en algo que no has experimentado con tus sentidos, pero la fe bíblica no es ciega, no es el acto de creer sin una razón. De hecho, ocurre todo lo contrario. La fe bíblica es el acto de creer en algo invisible, ¿no?
por lo cual tenemos una buena razón o razones. Por ejemplo, cuando creemos que Dios cumplirá pues alguna de sus promesas, esto constituye fe porque no podemos ver a Dios cumpliendo sus promesas, pero tenemos una buena razón para esta creencia. Y Dios ha demostrado una otra vez que cumple pues sus promesas, ¿no? Y bueno, pues la razón pues es una herramienta que Dios nos ha dado y pues nos ha dado y que nos permite sacar conclusiones e inferencias de otra información, como la información que nos ha dado en las escrituras, ¿no? Así que la razón es una parte esencial del cristianismo. Dios nos dice que razonemos como lo hizo Pablo y lo dice, pues, como dice Isaías y como lo dice Hechos, ¿no? Y pero desafortunadamente, pues, la gente hace un mal uso de la razón cuando marca su cosmovisión aparte de las Escrituras, ¿no? Creo que todo creyente sincero debe reconocer el peligro, pues, de depender únicamente de la razón en lugar de una confianza saludable, pues, entre la revelación de Dios. Y bueno, es absolutamente cierto que pues hay unas cosas que la gente nunca va a poder comprender con el intelecto solo, como les mencionaba ahorita, como la naturaleza trina de Dios, el sacrificio expiatorio de Cristo, etcétera, ¿no? Sin embargo, las escrituras son muy claras en cuanto a que el razonamiento, aunque posiblemente tenga algún error debido a los efectos de la caída de Adán, es sin embargo un medio adecuado para conocer las cosas. Tanto 1 Pedro 3:15 como Isaías 1 nos muestra que no debemos rechazar la razón, y como criaturas hechas a su imagen, también debemos ser racionales y se nos ordena buscar sabiduría y entendimiento, ya que Dios quiere que usemos la mente que nos ha dado, pero quiere que lo usemos para su gloria, o sea, que lo usemos correctamente para su gloria. Así que hay un lugar en el cristianismo para creer por fe. De hecho, a lo largo de las escrituras se nos ordena a creer por fe, ¿no? Sin embargo, también pues se nos ordena usar el razonamiento, ¿no? Y pues Pablo nos dice que nadie puede ser excusado por no creer en la existencia del Creador, por la sencilla razón de que las huellas digitales de Dios están por toda la creación, ¿no? Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y naturaleza divina han sido vistos claramente entendidos por lo que se ha hecho, de modo que la gente no tiene excusa, ¿no? Como nos dice Romanos 1:20. Esto quiere decir que si no tenemos excusa es que pudimos conocer algo, ¿no? Así que, pues, para finalizar, pues tanto la fe como la razón son elementos muy vitales para conocer a Dios y reconocer la autoridad de las Escrituras. Esos dos medios de conocimiento espiritual son complementarios y no contradictorios, ¿no? Así que pues creo que necesitamos fe para emplear correctamente la razón y pues necesitamos la razón para darle sentido pues a nuestra fe. Y esto, bueno, ha llegado a su fin y bueno, cualquier duda, cualquier cosa me lo hacen saber, por favor. Dios les bendiga a todos.